Continuamos entonces este bloque tan interesante, tan actual de salud mental con la doctora Mónica Borile. La doctora Mónica Borile nos va a dar en la conferencia La pandemia y los adolescentes. ¿Qué hacer? Una visión latinoamericana. La doctora Borile es médico, pediatra y de adolescentes, asesora del Comité de Adolescencia de la Asociación Latinoamericana de Pediatría, ALAPE. Es asesora de la Confederación de Adolescencia y Juventud de Iberoamérica, Italia y del Caribe, miembro del Comité de Adolescencia de nuestra Sociedad Colombiana de Pediatría, bastante activa doctora, y miembro del equipo técnico de la Unidad Académica de Salud Social y Comunitaria en la Universidad de Chubut, en la Patagonia, Argentina. Bienvenida, doctora, y mil gracias también por aceptar nuestra invitación. Es un honor tenerla como conferencista. Queridos colegas, bueno, primero agradecer la invitación. Para mí es un honor ser parte de este Congreso Nacional Virtual. También, por supuesto, desde ya, como siempre les digo, desde la Argentina, desde la Patagonia, les saludo. Ya saben, soy médica pediatra y de adolescentes, y para mí me enorgullece, es un honor ser parte del Comité de Adolescencia de esta querida sociedad. Les voy a traer algunas de las anécdotas, pero también algunas de las vivencias que hemos tenido en este tiempo de pandemia con los adolescentes, y realmente una visión desde Latinoamérica de lo que ha ocurrido. Nosotros sabemos, bueno, primero tengo que decirles que no hay potencial conflicto de intereses que declarar de ningún tipo, y que vamos a reflexionar juntos en relación a lo que es el coronavirus y qué ha pasado en nuestros países con las adolescencias. El coronavirus ya sabemos que se extendió en los 36 países de los territorios de Latinoamérica y el Caribe, y cambió nuestras vidas, pero también la de los niños, niñas y adolescentes y de todas las familias en la región. La crisis sanitaria recuerda la estrecha interdependencia de todas nuestras sociedades y la imposibilidad de cerrar fronteras. Yo siempre decía antes, pero no por cuando estaba el COVID, sino que decía muchas veces que el intercambio de conocimientos quedan en las aduanas, y en este caso los virus atravesaron las fronteras. La pandemia del COVID tiene impactos de todo tipo de envergadura en todo el mundo, pero los efectos han sido distintos de acuerdo a la trayectoria vital. A pesar de que la mortalidad y la morbimortalidad han sido experimentadas de manera distinta y desproporcionada, por supuesto, en las generaciones de los adultos mayores, reconocemos que los adolescentes también han enfrentado consecuencias multidimensionales. ¿Qué pasó? Podemos describir, miren, en inicio, buscando la bibliografía, los casos de los adolescentes no fueron estudiados en forma exhaustiva. Y hay un consenso para estimar que solamente en inicio solo el 2% de pacientes con COVID eran menores de 19 años, en inicio, y el 1% menores de 10. La casuística china era la más numerosa. En Italia mostraba cifras menores, pero no daba reporte de muertes debajo de los 30 años, y nosotros sabemos que sí, esto existió. Realmente hablábamos de los datos de España, que los que ellos publicaron el 16 de marzo del 2020 solo hablaba de un 0.8% de los 4.695 casos diagnosticados en menores de 18. Estados Unidos, a partir del 2 de abril del 2020, empieza a hacer una mirada de la pandemia hacia los adolescentes y hacia los niños, y hablaba de 5.443 muertes, que de esas el 22% estaba compuesto por lactantes, niños y adolescentes menores de 18 años. Miren ustedes cómo cambiaron estas cifras. En estos estudios que hablan de casos de COVID en niños y adolescentes en países de Latinoamérica, de acuerdo al grupo de edad, vemos algunos países, como en el caso de Perú, donde nosotros sabíamos que tenían registro de que por edad, sabíamos que más del 52.4% correspondían a adolescentes entre 10 y 19 años de edad. De los 8 países que tuvieron registro por sexo, solo el 50.6% fueron de sexo masculino, y solamente el 49.4% de sexo femenino. Miren ustedes en relación a los países, cómo queda en relación a Brasil, Chile. Pero ¿qué pasó?
nosotros nos dimos cuenta que esta elaboración, que fue realizada con datos oficiales de los Ministerios de Salud de los 15 países de Latinoamérica, varió ¿en qué relación? En relación a los testeos y en relación a la investigación. Brasil tiene alrededor de 13 millones de personas que viven en favelas, con servicios básicos muy limitados. A ello se suma que depende de cada uno de los estados, esto de que están federalizados, la gestión de recursos para la salud. Y entonces hay mucha desigualdad en los servicios del acceso de salud. Brasil y Ecuador enfrentan, además de esta situación crítica, la superposición de enfermedades por esa época de las distintas épocas del año, sobre todo con el dengue, ¿no? Entonces hay mucho subregistro en estos países. Brasil, Perú y México son los que registraron mayor cantidad de muertes. Esta incidencia, nosotros nos damos cuenta, que fue mayor y fue atribuida en el COVID, y hay mucha variable entre los 19 países evaluados. Esta variabilidad depende de las pruebas analizadas, el cierre de las escuelas, las medidas de distanciamiento y el aislamiento social aplicadas. Sin embargo, algunas características propias de cada país juegan un rol importantísimo, como la pobreza, la economía informal, la inadecuada vigilancia epidemiológica, el acceso ilimitado a la cantidad de pruebas diagnósticas. Algunos países como México ya tenían una elevada tasa de enfermedades de tipo crónica, no transmisibles, como obesidad y diabetes, que son factores de riesgo para el COVID-19 severo. Es decir, que nosotros sabemos que si tuviéramos que aplicar, además que ellos no aplicaron cuarentena estricta en inicio, la incidencia acumulada puede estar subestimada. ¿Qué pasó con nuestras adolescencias? Nuestras adolescencias fueron invisibilizadas en la pandemia. Yo pongo ahí ni invisibles ni inmunes, solidarios, porque realmente hemos trabajado con muchos jóvenes y equipos de jóvenes de distintos países, en este caso la Red de Adolescencia y Juventud de Iberoamérica, Italia y Caribe, donde los chicos, y esto que dice este mandato que fue terrible y que lo ha hecho gente muy reconocida, donde decía, las elecciones hechas por los jóvenes pueden ser la diferencia entre la vida y la muerte para una persona. Convocarlos a los chicos a pensar en un bien común, en la sociedad, en ser solidarios, ellos tienen un rol muy importante en esta pandemia. Pero además, hubo adolescencias más aún invisibilizadas en la pandemia. ¿Cuáles fueron? Y cuáles son aún los migrantes, los adolescentes que tenían responsabilidad penal y estaban en instituciones, los LGTBQIA, los indígenas, las adolescentes embarazadas y aquellos adolescentes en condición de calle. Las brechas no son solamente las de la conectividad, sino las que realmente no nos permiten cumplir con un rigor el distanciamiento físico. Yo digo que el distanciamiento tiene que ser físico y no social, pero sobre todo el distanciamiento físico es imposible de realizar en situaciones de hacinamiento, donde hay déficit de servicios públicos, donde hay déficit de agua potable, cuando los materiales son precarios. Ustedes nos imaginan acá en el sur con el tema del frío y la falta de calefacción, la mucha densidad de población, donde los factores que determinan, sí, son determinantes para contagiarse. Las desigualdades, la violencia dentro de los hogares se profundizaron. Hubo mucho más feminicidios, hubo más violencia en las familias, y el cese de actividades escolares también fue un obstáculo adicional. Muchos de nuestros países, la escuela también no solamente es un lugar de cobijo, sino también es un lugar donde los chicos y los adolescentes reciben alimentos, ¿sí? Y además entonces esto del almuerzo o de las viandas que se perdieron. Hay unas brechas sociales en el acceso a tecnologías, y en esto de no solamente los cortes de luz, sino también el hecho de no tener el internet permanente. Los ciudadanos con menos recursos no pueden acceder a las clases virtuales y por supuesto tampoco al teletrabajo. Entonces, hubo afirmaciones en esta pandemia que fueron terribles, que los chicos eran fuente de contagio, que eran conflictivos e intolerantes en la convivencia, que hay que ordenarlos, que hay que generarle muchas rutinas, que solo escuchan a sus amigos, que son entes acostumbrados a la virtualidad. Y nos dimos cuenta que estas miradas, que son adultocéntricas y estigmatizantes, no muestran que los adolescentes y jóvenes están pasando por una realidad nueva. Todo es nuevo.
Siempre esperamos que ellos se adapten, siempre pensamos que ellos son plásticos, que son capaces, le damos ese poder de adaptación. Pero aquellos que trabajamos con adolescentes nos damos cuenta de que su capacidad de sufrimiento y aguante, como decimos acá, tienen, pero también tienen sobre todo un silenciamiento de todos sus sufrimientos. ¿Qué vemos? Que el adolescente es un sujeto que pone en juego su subjetividad, es un sujeto a las puertas del sujeto. Y esta situación les provoca, yo digo siempre, un temblor, un terremoto en su aparato psíquico. Imagínense en épocas de pandemia que parecen arrojados a campo traviesa y se sienten a mitad de camino. La pandemia nos impactó en la salud, en la economía y en todo lo social. Están obligados a confinarse en los hogares, perdieron hábitos y rutinas, instalaron otros hábitos que no son saludables. Están más sedentarios, duermen a cualquier hora, se conectan en cualquier momento, tienen dietas poco saludables, tienen patrones de sueño irregular, tienen mayor uso de pantallas. La rutina escolar, por supuesto, es un ejemplo de las desigualdades sociales y de la alta vulnerabilidad que padecen. Y hay un estrés psicosocial altísimo. Digamos, solamente con decirle que pongan en palabras qué pasa, ellos en los estudios que después les voy a mostrar y dejar como referencia, hablan de la ausencia física de los pares. Fuera de los espacios institucionales, el ámbito de formación y de trabajo, los adolescentes perdieron todo aquello que deseaban. Sobre todo lo que vemos en las encuestas, que es la posibilidad de pasar tiempo con los pares, con sus amistades, poder acceder a espacios y tiempos nocturnos, la convivencia familiar, como yo digo, intensiva. ¿Por qué? Porque muchas veces el estar con los hermanitos se hace sinónimo de convivencia problemática. La población es una población adolescente dependiente y está subordinada y limitada en sus posibilidades a los que pasa con los adultos. Y realmente muchas veces esa asimetría materno-paterno-filial hace que para la adolescencia sea una carga muy pesada para el joven. Las comunicaciones que tienen virtuales son omnipresentes y son muy importantes, pero pierden el contacto corporal, no disponen de la misma intimidad, no disfrutan de momentos de soledad y la necesidad, yo digo, que tienen de espacios no compartidos con el resto de la familia cuando en ese momento no estaban antes en el hogar. Como digo acá y en este dibujo, hacer las tareas es lo único que tenés que hacer. No entiendo por qué estás cansado si no haces nada. Y realmente los chicos hacen mucho como que es enfrentar, ¿sí? Nosotros vemos que muchas veces en Latinoamérica hubo programas, y existen todavía los programas de atención específica, especializada, para favorecer la gestión al afrontamiento a estas nuevas situaciones, que realmente ellos sienten muchas veces culpa, angustia y pesar. Estas llamativas tasas de adolescentes que dicen haber tenido problemas relacionados con la salud mental en la pandemia es cada vez más alta, y por lo tanto las vivencias dolorosas de ansiedad, tristeza, desesperación, la habilidad, las alteraciones en el estado de ánimo, el quiebre de su autoestima, la ideación disfuncional, esto de que esto no va a pasar nunca, la desesperanza, la desconfianza, realmente muchas veces pensamientos fatalistas, que a veces no ponen en palabras, sino lo ponen hacia adentro, yo digo, y entonces sus vivencias internas son tan altas que muchas veces, junto a los trastornos de los ritmos vitales, que como habíamos referido, en el trabajo, en el sueño y en la alimentación, sobre todo en aquellos chicos que ya venían previamente con patologías y con problemas y atenciones de salud específica, ¿sí? No, hablamos también de aquellos chicos que tienen discapacidad. Estas alteraciones del comportamiento muchas veces llevó a que, y sabemos del número elevado de suicidios y de la tasa de suicidios en Latinoamérica, cómo se ha incrementado en tiempos de pandemia entre los adolescentes. Y también, por supuesto, otro tipo de violencia. ¿Qué vemos en la consulta en tiempos de pandemia? Acá están nuestros adolescentes. ¿Qué vemos? Cuando yo trabajo con ellos hablamos de dimensiones. Entonces que me relaten, y acaban algunas de sus palabras, en la dimensión física lo que sienten. Y el malestar físico, la sensación de vacío, la sensación de dolor permanente, yo digo las precordialgias atípicas, los trastornos, las gastritis, las cervicalgias, los dolores abdominales, las palpitaciones y esa falta de energía. En la dimensión emocional, la tristeza, el enojo muchas veces, el miedo, la culpa, el miedo de contagiarse, la ansiedad, la impotencia, añorar otros tiempos,
la desesperanza. Muchas veces el alivio cuando uno dice, bueno, van a aparecer las vacunas, se van a poder vacunar ustedes. Y sobre todo en lo cognitivo, las dificultades que tienen para concentrarse, la falta de interés por las cosas y la confusión. Miren ustedes en la dimensión conductual, estos cambios en el comportamiento con respecto a los patrones previos, y ellos lo dicen habitualmente. Los chicos que habitualmente eran deportistas salían, se reunían con sus amigos a un aislamiento social, muchas veces hiperactividad, o se llenan de tareas que no pueden cumplir dentro de la casa, pero otros un retraimiento y el aumento del consumo del tabaco, del alcohol, de la marihuana y de los juegos en línea. Hay una dimensión social importante en esto del aislamiento y del rechazo hacia todos los demás y de la violencia. Hay una dimensión espiritual que también, si ellos lo pueden poner en palabras, hablan de las propias creencias y de la trascendencia. Se pueden llegar a cuestionar a sí mismos sin pensar por qué solamente a ellos les está pasando. Yo les traigo algo que habitualmente uso en la consulta y también le pregunto, ¿y vos dónde estás? Y en este camino, ¿sí?, que va de la negación a la integración de experiencias y al aprendizaje, ¿en qué camino estamos todos nosotros? Vimos un virus que venía de la China y dijimos, negamos, no existe, no está, lo rechazamos, y dijimos, es una cuestión de un conflicto, ¿qué va a llegar a la Patagonia con el frío? Entonces, esto de la negación y el rechazo es decir, acá no va a pasar, el no. Pero después del no, cuando vemos que aparece la ira, el enojo, la rabia, ¿por qué no hacen algo? ¿Por qué no hay más vacunas? ¿Por qué no cerraron las fronteras? Los políticos no hacen nada, los científicos no saben. ¿Qué pasó? Pero también entran después en el periodo del miedo y la vulnerabilidad. Y ahí en el miedo y la vulnerabilidad, nosotros decimos en esto de que los mandatos previos eran qué les había pasado a ellos en relación a miedo a contagiar a sus abuelos, a sus padres, a sentirse vulnerables, al saber de que podían ser, como se decía en inicio, un arma letal para los adultos mayores. ¿Cómo pudieron ellos negociar con eso en la tristeza y no caer en la depresión? En esto de buscar apoyo emocional y todas las cosas que ya vimos, los trastornos del sueño y la ansiedad y lo que pasaron. Yo siempre digo que esto de hacer rutinas y poner rituales, y los rituales a veces nos convocan a decirle a los padres que antes cuando eran chiquitos seguramente los acompañábamos a la cama, veíamos lo que hacían, pero ahora tienen muchas horas frente a pantalla y yo digo las noches de las cenas de las caras iluminadas, cuando hay cenas en la casa. Las caras iluminadas que hacen de que los chicos no puedan poner en palabras sus sentimientos. Y si uno tuviera la oportunidad, como le digo a las familias con las cuales trabajo y a mis colegas, de poner en palabras y decir lo bueno y lo malo que nos ha pasado en el día, conoceríamos un poco más a este desconocido adolescente que tenemos enfrente y veríamos toda su potencialidad. Que vemos que muchos chicos no pueden salir de la depresión y necesitamos espacios de apoyo emocional. Que para seguir en este camino de aceptación, de esperanza y decir, bueno, me tengo que cuidar, ¿cómo me cuido? Porque siempre hay chicos negacionistas, no me voy a cuidar porque a mí no me va a pasar nada, yo no voy a contagiar, esto no existe. Pero si no, cuando uno trabaja con ellos en el crear nuevos hábitos, en que acepten y que integren las experiencias para el aprendizaje. Y a todos los convoco a pensar en qué lugar estamos, porque por momentos parece que aceptamos todo, y cuando vemos, y va mi reconocimiento a aquellos que han dado la vida en esta pandemia, la ira, el enojo, la rabia y la sensación permanente de vulnerabilidad nos atraviesa. Entonces, aprender, escuchar, poner rutinas, los rituales, pero no estas rutinas impulsadas, y yo digo, no en el espacio de la mesa hacer un interrogatorio. ¿Cómo te sentís? ¿Cómo estás? No, porque los chicos realmente niegan esa posibilidad de comunicación si es de esa forma. Si nosotros nosotros mismos como adultos, podemos poner en palabra lo que nos pasa, como siempre digo, los chicos nos miran, los chicos nos observan y quizás ayudemos a aceptar y tener esperanza y como yo digo, esto ya va a pasar.
¿Qué vamos? De un 20, como yo le decía, de un 2020, donde estas son las palabras que escuchamos y que las seguimos escuchando en el 21, por eso lo volví a traer, ¿no? Cansancio, cuarentena, distanciamiento, aplanar la curva, pero si por favor podríamos tomar un enfoque de autocuidado, de vida activa, de solidaridad, de compromiso, de rituales, de enseñar estrategias de afrontamiento, de poner en palabras, de nuevos aprendizajes, de soñar, del trabajo entre pares, de los talleres, de las escuchas, ¿sí? Y una mirada distinta hacia esta población, una mirada distinta hacia los adolescentes. Esta mirada distinta, yo siempre se las convoco y las traigo a esta Mafalda, porque me parece que cuando tenemos un adolescente, no tenemos solamente el síntoma por la cual viene. Yo le digo la agenda de los padres, ¿no? La agenda de la mamá que viene con fiebre, que viene con esto, pero le preguntamos a ella o a él qué piensa y qué siente, qué ve, qué escucha, qué dice, qué hace, cuáles son sus debilidades, cuáles son sus fortalezas. Siempre traigo esta diapositiva porque me parece que es el inicio, digo, del vínculo que tenemos con el adolescente. Muchas veces los colegas nos preguntan qué ocurre con los adolescentes y qué es lo más difícil para trabajar con los adolescentes. Vencer la primera entrevista, que es cómo trabajar y remar en arequipe congelado, en dulce de leche congelado, porque ellos no quieren estar frente a nosotros. Y la idea es ver en esto de que piensa, que escucha, que hace, cuál es su autoconcepto, poder ingresar de otra manera a su mundo. Realmente en esto que les traigo es la pirámide de la guía sobre salud mental y apoyo psicosocial en emergencias humanitarias. Yo digo, seguramente vendrán nuevas oleadas de infecciones, de miedos, de atenciones, y seguramente al final de todo esto estén nuestros chicos y nuestros adolescentes, que para nosotros son lo primero en la atención, son los que más aguantan, los más dependientes y los que más sufren. La cooperación y la empatía para nosotros son las herramientas básicas, el estar y trabajar con los otros, el conectarnos con los colegas, fortalecer los mecanismos de apoyo comunitario y familiar, trabajar con las escuelas y las familias. Ahora vamos a ver, y esto de los servicios especializados. Se han olvidado los servicios y es importante. Seguimos. ¿Cuáles cosas vemos que en Latinoamérica dijeron las evidencias? Que las intervenciones tienen que ser múltiples, que realmente el trabajo con la familia, con las escuelas, son factores protectores, que nos olvidamos de la educación sexual integral y por eso tenemos mayor número de embarazos, mayor número de infecciones de transmisión sexual. Hay programas y servicios que se suspendieron en el tiempo de COVID y por lo tanto los servicios no respondieron a las necesidades de nuestros adolescentes, entonces no hubo acceso a los programas de salud sexual y también reproductiva, y hubo pocos espacios de participación de los jóvenes. Los servicios comunitarios, el rol de los municipios, las redes de detección y de protección, ¿qué pasó con los programas laborales? Se identifican, atención en esto en la pospandemia. Ustedes saben que digamos, el desastre económico que ha generado en toda nuestra población, y realmente qué va a pasar con nuestros adolescentes y jóvenes, y si hay alguna legislación que los proteja, y esto es el trabajo interdisciplinario, esto es el trabajo con los colegas del derecho. Comunicación también. Entonces, miren ustedes este enfoque de acciones para promover la salud de los adolescentes, centradas solamente en los comportamientos de riesgo y problemáticos, que es lo que no queremos, a centrarnos nosotros como personas de equipos interdisciplinarios que trabajamos con los y las adolescentes, en centrarnos en su bienestar. Saber que necesitan de apoyo, de confianza, de medios para prosperar, dentro de los contextos de relaciones seguras y sanas. Esto de ser incondicionales para ellos, logrando desarrollar su potencial y sus derechos. Vincularlos con programas, hablar de los nexos que tienen, los valores positivos y tener en cuenta las contribuciones que ellos pueden ser a la sociedad. ¿Cuáles ejes serían estos? Por supuesto, que tengan buena salud y nutrición óptima, que se sepan cuidar, que tengan buenos vínculos, que tengan valores positivos, que ver la contribución que ellos hacen a la sociedad y empoderarlos, no solamente hablar de riesgo. La seguridad que le podemos dar, el entorno de apoyo,
y por supuesto nuestra mirada distinta hacia las adolescencias. El aprendizaje, las competencias, la educación, darles habilidades y la empleabilidad. El sentido de agencia que ellos tienen, esto de poder hacer cosas y valorarlos, y por supuesto la resiliencia. Les traigo a ustedes materiales, ¿sí? Porque realmente en estos 30 minutos volcar un poco la experiencia del trabajo hecho con las familias y con los adolescentes a través de videos, de materiales que ellos puedan utilizar, así que se los comparto con la página de parentalidad. Por supuesto, talleres y más talleres de distinto tipo para poder trabajar con ellos. También bastante bibliografía de consulta, como selecciones de artículos, lineamientos de atención de adolescentes y jóvenes durante la pandemia, eso se hizo en mi país, es muy buen material, pero también hay material de España, hay material para trabajar con ellos en relación a lo que hizo OPS, con intervenciones recomendadas en salud mental y apoyo psicosocial, la respuesta que tuvo América Latina y el COVID a través de ONU-SIDA. También, entonces, todos estos links los llevan a los documentos que están abiertos y lo pueden utilizar. Recomendaciones para la atención, y bueno, yo me quedo a disposición de ustedes. Ahí está mi correo electrónico, está mi Facebook, estoy, digamos, en este lugar que ustedes ven. Eso es el Cerro Piltriquitrón o Cerro Colgado de las Nubes, un día que no había nubes, así se ve desde la habitación de mi hijo, y donde dice una frase que yo siempre llevo: donde haya un adolescente pujando por crecer, debe haber un adulto que ofrezca un sostén para su empuje. Esto lo decía Winnicott. Queridos adultos, este es el desafío, una mirada distinta a estas adolescencias que no la están pasando bien en la pandemia, que son población vulnerada y vulnerable, y como decía Winnicott, no es una tarea sencilla, así que yo les agradezco la oportunidad. Un querido abrazo desde la Patagonia, añorando los cafecitos, los encuentros y los abrazos. Por ahora, un abrazo virtual, se los quiere y se los extraña mucho.